Compartir. Eso es. Acá estoy. Ya estoy en Zoom. Reacciones flotantes, no sé qué son. También actualizaron el Zoom. A ver, ahí estamos. Y comparto pantalla. ¿Qué tenemos? Ah, no, me falta una cosa antes. Si yo comparto acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Comparto eso. Y ustedes lo que ven es mi escritorio vacío. Y si yo pongo la presentación, lo bueno es que la veo yo solo. ¿O la ven ustedes también? Ah, no, la vemos todos. Bien, del otro lado de la pantalla, ¿se ve también la presentación? Sí, sí, ¿Se ve pantalla completa? sí. Estoy, pero maravilloso. Bien, vamos a empezar entonces con esto de los aminoácidos. ¿Sí? La estructura de los aminoácidos, digamos, en el metabolismo de los aminoácidos hay varias cosas importantes a tener en cuenta, como para empezar, que los aminoácidos no se almacenan. Número uno, no tenemos un sistema de acumulación de aminoácidos. Si bien algunas proteínas pueden funcionar en parte como, eh, ¿cómo sería? Como eh, degradables fácilmente o de menor impacto en el metabolismo si las degradamos. Entonces, hay algunas enzimas, hay algunas proteínas que podemos utilizar, entre comillas, como fuente de aminoácidos. En la práctica, todas las proteínas que se sintetizan porque son necesarias para ser. ¿Claro? Con lo cual, no existe una proteína, digamos, o un lugar a donde tengamos aminoácidos guardados. Y el otro punto que es muy difícil de interpretar, pero aparece siempre, es que ¿cuándo se, cuándo se sintetizan proteínas? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuándo y en qué células? ¿Cómo sería la respuesta a esa pregunta? Recuerden que la manifestación del ADN son las proteínas. Y cada acción funcional de cada tejido depende de las enzimas allí presentes. Y las enzimas en su gran mayoría, ¿qué son? Proteínas. Y las estructuras que sostienen a la arquitectura celular también son proteínas. O sea, cuando una célula sintetiza proteínas. Todo el tiempo. ¿Está claro? Todo el tiempo sintetiza proteínas, entonces todo el tiempo necesita aminoácidos. ¿Están de acuerdo? Y si todo el tiempo sintetiza proteínas y necesita aminoácidos, ¿de dónde saca los aminoácidos? Recién dijimos que no se almacenaban. De la ingesta. Bien, el tema es que aparece ahí un concepto que es, cada proteína tiene una cadena de aminoácidos, una estructura primaria específica. ¿Sí? Y esa estructura primaria requiere de ciertos aminoácidos. Si yo miro a gran escala todas las proteínas que se están sintetizando a la vez, lo que necesitamos es un grupo de aminoácidos. ¿Sí? Podríamos decir que cada animal requiere una cantidad de proteínas con una composición de aminoácidos específica. Eso lo van a ver bien en nutrición y eso es lo que determina lo que llamamos el valor biológico de una proteína. O sea, los aminoácidos sirven solo si
los podés utilizar para sintetizar proteínas. Ahora, si yo necesito 50 de un tipo de aminoácido, 5 de otro, y lo que como tiene 50 del que necesito 5 y 5 del que necesito 50, ¿qué va a pasar? Si no las puedo intercambiar, no voy a tener proteínas. Entonces, no importa solo el hecho de comer proteínas, sino que tenemos que hacer que esas proteínas sean lo más parecida posible al requerimiento metabólico. ¿Está claro? A su vez, los animales carnívoros utilizan las proteínas para degradarlas en aminoácidos y los aminoácidos para transformarlos en energía. O sea, un gato no obtiene energía habitualmente de carbohidratos, la obtiene de proteínas. Después vamos a explicarlo, pero darle de comer carbohidratos a un gato es como querer que una persona engorde por tomar aire. Y más o menos va por el mismo lado. Bien, los animales utilizan entonces a los aminoácidos fundamentalmente como estructurales, funcionales. Pero también es cierto que los aminoácidos que te sobran, ¿en qué los transformas? Recién hemos dicho que podía sobrarte alguno. ¿En qué los transformo? En energía. Todos los aminoácidos son transformables en energía. Las plantas nunca, rara vez, para ponerlo en nunca en biología siempre hay una excepción, rara vez van a quemar aminoácidos, van a transformar en energía. ¿Sí? Ahora, tanto las plantas como los animales utilizan los aminoácidos no solo para formar proteínas, no solo para transformar los excedentes en eh, energía, sino que también los aminoácidos son una base estructural para la biosíntesis de otras moléculas. Y ahí es donde abren un mundo enorme. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, vamos a empezar con lo que es la oxidación de los aminoácidos, es decir, la degradación de los aminoácidos. ¿Sí? Dijimos recién que los aminoácidos se van a destinar a tres usos. ¿Sí? ¿A qué se destinan los aminoácidos? A usarlos sin modificación, o sea, van a parar una proteína, a degradarlos con fines energéticos y a transformarse en compuestos no proteicos. Esos compuestos no proteicos pueden ser muy variados, pero veamos algunos nombres. ¿Qué podrían ser? Ácidos nucleicos. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, los que cursaron histología, ¿vieron lo que son los osteoblastos y los osteoclastos? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Bien, unos hacen, vamos a ponerlo en términos así bien brutos, unos hacen hueso y los otros lo degradan. Fácil, cómodo y sencillo. ¿Y eso cuándo lo hacen? Bueno, cuando estás creciendo hacen hueso y cuando envejeces lo degradan. ¿Así funciona? ¿O continuamente se está formando y destruyendo hueso? ¿Qué creen que será la respuesta correcta? ¿Por qué digo esto? Calcio, o sea que el hueso es tiza. ¿Solo calcio tiene el hueso?
¿Ese calcio dónde está depositado? En proteínas. Tenga- Cuando hablan de la matriz extracelular, ¿de qué está hecha? Proteínas y carbohidratos. ¿Y eso dónde sale? Los tendones, ¿de dónde salen? ¿Tienen células? Sí, tienen células. Ahora, ¿el tendón en sí está dentro de la célula o fuera de la célula? ¿Entendió la pregunta? Dicho de otra forma, las proteínas que forman el tendón se forman por un acúmulo de células que tienen al tendón adentro o las células producen proteínas que se encadenan y forman el tendón. ¿Cuál de las dos es la correcta? La segunda. Hay un montón de proteínas que son extracelulares, ¿está claro? Que se sintetizan para formar o estructuras o funciones. La insulina, ¿qué es? Una hormona, pero ¿de qué está hecha? De proteínas, con lo cual, o sea, tenemos también la leche, ¿qué tiene? ¿Qué es de proteínas? ¿De dónde salen? De la glándula mamaria. Bien, todo eso genera que la glándula mamaria, veamos, una vaca que produzca 40 litros de leche diarios. ¿Cuánto proteína le pongo a la leche? Supongamos que tiene, para hacer un cálculo simple, 3%. 3% son 120 gramos de proteína neta, pura, con una composición súper determinada. ¿Está claro? Bien, ¿de dónde lo saco? Ya. Todos los días la vaca pierde 120 gramos de proteína. Todos los días. ¿La ordeñás? 120 gramos. Bien, ¿qué le doy de comer a la vaca para que sintetice las proteínas? Envases, ¿qué vieron? ¿Qué le damos de comer a las vacas? No es tan difícil. Video con tuco, come, ¿no? Digo, bien, balanceado, verdeo, pastura, de todo eso. ¿Qué tiene proteína? 20%. Si le doy proteína de soja, si le doy harina de soja, y si le doy verdeos y concentrado de maíz, sorgo, ¿cuánta proteína tiene? ¿Se entiende ahí el balance? Todo lo que entra lo tengo que transformar en proteínas para después esas proteínas, en muchos casos, liberarlas. Eso es lo que genera, de lo que estábamos viendo acá adelante, que hay un anabolismo proteico, se forman proteínas y se degradan proteínas, pero como no se almacenan, continuamente vos podés estar en un balance proteico positivo o negativo. La vaca, cuando está formando un ternero, sexto mes de preñez, ¿de dónde salen los aminoácidos para que el ternero forme sus proteínas? Le digo al ternero que vaya y se come un batido proteico. ¿Sí? ¿De dónde salen? De la madre. Ajá. Y además a esa madre la tenemos en lactancia. O sea que le estamos sacando proteína por un lado y le estamos buscando que ponga de otro. ¿Qué va a pasar con el balance nitrogenado de esa madre? ¿Va a ser positivo o va a ser negativo? Dicho de otra forma, ¿va a consumir más aminoácidos de los que está usando o va a consumir menos de los que está usando? Ojalá.
Le doy de comer. ¿Qué le da de comer a la vaca? Ah, que tienen una cantidad de proteínas enorme. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? El balance nitrogenado va a ser negativo y ¿cuál va a ser el resultado? Va a tener pérdida de proteínas. Entonces vemos que, por ejemplo, baja la masa muscular. ¿Por qué? Degrada proteínas musculares para llevarlas a los tejidos a donde las necesita. Y si no le saco alguna fuente de salida de proteínas, se va a desmejorar mucho el animal. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Ahora, un caballo que yo lo tengo en entrenamiento va a estar trabajando de una determinada forma. ¿Qué hace el caballo para poder correr? Mueve los músculos. Y si quiero que corra mucho y rápido, ¿qué quiero? Que mueva más rápido. ¿Y para eso qué necesita? Más musculatura. Y para necesitar más musculatura, ¿qué necesita? Más proteínas. ¿Cualquier proteína me sirve? No, ¿por qué? Porque si yo le doy de comer una proteína de una composición inadecuada, ¿el resultado cuál va a ser? Exactamente. Para ver el ejemplo más obvio y más simple. El pelo, ¿de qué está hecho? La queratina son proteínas. Las uñas, ¿de qué están hechas? De proteínas. Muy bien. Entonces, con eso alimentemos animales a base de pelo y uña. ¿Qué les parece la idea? ¿Va a ser un buen alimento? No va a ser un buen alimento. ¿Y por qué no va a ser un buen alimento? No tiene los aminoácidos que necesita. Acá la clave está en la proporción de aminoácidos. Entonces, claramente vamos a usar los aminoácidos que vienen sin modificación. Algunos los vamos a modificar para poder utilizarlos, pero también es importante destacar que no todos los aminoácidos los podemos modificar para obtener los aminoácidos que necesitamos. Para eso necesitamos ciertas rutas metabólicas. La pregunta es, ¿tenemos todas las rutas metabólicas que elaboran todos los aminoácidos? No. ¿Y esto qué genera? Que algunos aminoácidos solo pueden provenir de la dieta. ¿Está claro? En biología, ¿vieron la síntesis de proteínas? De nombre, no la vamos a ver ahora. ¿Se acuerdan que el ARN mensajero se transformaba en proteína? Bien, ¿cómo? ¿Cómo sabe el ARN mensajero, o mejor dicho, cómo sabe el ribosoma que tiene que meter un triptofano y no una treonina? ¿Cómo lo sabe? ¿Dónde está escrito eso? El ADN que tiene bases, ¿cuántos tipos de bases tenés? Cuatro. ¿Y cuántos aminoácidos tengo? 20. La cuenta no me cierra. Cierra. ¿Gordo? Tengo cuatro. Necesito 20. ¿Cómo sé cuál es cuál? Usaré un solo usaré una sola base para codificar un aminoácido. ¿Cuántas? Tres. Bien. Y eso te da cada aminoácido. Bien. Siempre todas las proteínas empiezan con lo que se llama, eso se llaman codones. ¿Verdad? Y hay un codón de inicio. El codón de inicio, ¿qué aminoácido reporta? No recuerdo, es el AUG. No sé, 30 años atrás también estuvimos. La medianina. Bien, tengan en cuenta que en particular hay un aminoácido llamado metionina que además de servir para formar proteínas, ¿para qué sirve? Para iniciar la síntesis de cualquier proteína.
Con lo cual, si no tenés metionina, ¿qué pasa? No puedo sintetizar ninguna proteína, ¿están de acuerdo? Nada, ¿qué te puede pasar si no se entiende la gravedad del tema? ¿Sí? El resultado de esto es qué tan importante será la metionina en la dieta. Muy bien. ¿Cuál es el aminoácido más importante? Google, a ver qué les dice. Así, ¿cuál es el aminoácido más importante en la dieta? Y probablemente le salga lisina y metionina. ¿Pero por qué estos? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no arginina? ¿O por qué no glutamato? ¿La importancia dónde está? Por un lado, en la abundancia en las proteínas que consumimos, y en segundo caso, los requerimientos del cuerpo. Si yo hago ejercicio, voy a requerir formar ¿qué cosa? Músculos. ¿Y el músculo de qué está hecho? Calcio. ¿El músculo de qué está hecho? ¿Tiene calcio? Sí, es cierto, pero ¿de qué está hecho el músculo? Proteínas. Bien. ¿Cualquier proteína? Proteínas musculares. También, de acuerdo conmigo. Bien, ¿y la composición de las proteínas musculares será igual a las proteínas del hígado o de la piel? Entonces, ¿necesito los mismos aminoácidos para sintetizar una cosa que la otra? La vaca que produce carne, ¿necesita los mismos aminoácidos que la vaca que produce leche? ¿Me entienden la pregunta? ¿Sí? La oveja que produce lana, ¿necesita los mismos aminoácidos que la oveja que produce leche o que la oveja que produce carne? Todo eso requiere ciertos tipos de aminoácidos que tienen que estar en el momento en el cual generas esa síntesis. Veamos un ejemplo. ¿A qué hora crece el pelo? Constantemente. Con lo cual, ¿a qué hora necesitamos que las células, que los folículos pilosos, los aminoácidos necesarios para la queratina? Todo el tiempo, continuamente. Y eso se va continuamente. Y las células de la piel que perdemos, que tienen queratina, pero a su vez también tenemos todos los estratos de abajo de las células, que se van perdiendo también, están formados por proteínas. ¿Y esas proteínas qué van a pasar? Se descaman y se pierden. Claro el concepto. Continuamente perdemos proteínas, continuamente necesitamos sintetizar nuevas y por lo tanto continuamente necesitamos degradar y sintetizar los aminoácidos. Que algunos los podemos sintetizar y otros no. ¿Encontraron la respuesta? ¿Qué decía? Bien. ¿Está claro? ¿Y por qué son necesarios? Por ejemplo, en el ser humano. ¿Por qué son necesarios? Perfecto. Pero mi pregunta es, apunto a otro lado. Dos causas para que sean necesarios. Causa número uno, no tenemos la ruta metabólica que sintetiza la metionina. Si no la tengo, necesito comerlo. ¿Claro? Causa número dos, tenemos la ruta metabólica. Produce metionina, pero no tenemos la capacidad metabólica suficiente para sintetizar toda la metionina que necesitamos. ¿No? El tema es cómo está el balance, que lo podemos hacer por aminoácidos. En este caso, metionina. ¿Claro? ¿Será fácil de reemplazar la metionina con otro aminoácido? ¿Por qué no? ¿Cómo? No. No, ahí estás, es un problema posterior. Yo lo que estoy diciendo es,
Agarro glicina. ¿Puedo hacer metionina? ¿Qué característica tiene la metionina en particular? ¿Cuántos aminoácidos son similares a la metionina? La característica principal de la metionina, ¿cuál es? Es azufrada. ¿Cuántos aminoácidos azufrados hay? Dos. Repasen aminoácidos. Tienen que saber la estructura. No me obliguen a que en el próximo examen les muestre figuras de aminoácidos y que me tengan que decir cuál es. ¿Claro? Si me motivan y me siguen respondiendo así como mirándome con cara de cordero que va a ser degollado, no tengo problemas, la faena es lo mío, no tengo problema en degollar corderos. No me hace nada. Después los tiro a los dejamos descansar un día, los mandamos después a tan ricos. Bien, los excedentes de aminoácidos, ¿qué pasa? Digo, che, necesito proteínas. Entonces, ¿hoy qué hago? Me como todas las proteínas del mes. Listo, ya está, ya las acumulé. ¿Se acumulan las proteínas? ¿Se almacenan? No. Y entonces, si comes proteínas de más, ¿qué pasa? Generó energía. Va a parar otra vía. ¿Está claro? Y cuando no hay energía disponible, ya sea porque no hay glucosa, porque la glucosa no puede entrar a la sangre como pasa en la diabetes. Dije cualquier cosa. Cuando la glucosa no puede entrar a las células, como pasa en la diabetes. Ahora lo dije bien. ¿De dónde sacan energía las células? ¿De dónde la sacan? No hay excedente. En inanición, ¿cuál es el excedente? Si yo les digo, che, ¿cómo te das cuenta que un perro está muerto de hambre? Pero no hambre de hace media hora. Hambre de verdad. Va a estar flaco. ¿Por qué está flaco? Sacó energía. ¿Y qué le pasó a los músculos? Se achicaron. ¿Entiende que es un balance con esto? Que no es. Entonces, si yo hoy le doy proteína, ya está. Solucionó el problema. Tenés que reponerlo y eso te lleva un tiempo. Y como vimos en todas las rutas metabólicas, vieron que el catabolismo te da energía, pero que la síntesis en general te consume más energía que, dicho de otra forma, nutrir a un animal desnutrido te sale más caro que mantener la nutrición de un animal. ¿Se entiende el planteo de esto? Bien, ¿cuánto vive una proteína? ¿Cuánto vive una proteína? ¿Qué significa? Veamos. La insulina, ¿cuánto tiempo de vida media tendrá? Es una hormona. Imagínense que se inyectara y durara 3 años. ¿A qué responde la insulina de la secreción? Sí, tengo alta la glucemia, ¿qué hace? Se secreta. ¿Qué pasa si permanece la insulina continuamente haciendo su acción? ¿Qué le pasa a la glucemia? Baja. ¿Y después de bajar? Si sigue haciendo la misma acción, sigue bajando. Y si la insulina no sale, sigue bajando. ¿Hasta cuándo? Hasta que no tengas glucemia. ¿Y eso cómo repercutirá en el cuerpo? Te morís. ¿Sí? Es una forma de eutanasia rápida, una alta inyección de insulina, dolorosísima. De hecho, se ha usado para matar gente. Hay películas y todo.
Era muy famosa, un millonario que mató a la esposa, lo acusaban de matar a la esposa con la esposa era diabética y la excusa era se pasó a insulina. Buenísimo. Bien, ¿cuánto tiene que durar la insulina entonces? Poco. ¿Por qué? Porque necesito que, ni bien me entienden que es fundamental. Ahora, ¿cuánto te tiene que durar un tendón? Mucho. Entonces, ¿cuánto dura una proteína? Depende de la acción. Pero la pregunta del millón en esto es, vayamos a la parte bioquímica. ¿Cómo sabe una célula que esta proteína es de corta vida útil y que esta proteína es de larga vida útil? ¿Se entendió la pregunta? ¿Qué información genética? Si son proteínas sueltas que están por la vida. ¿Entienden? El punto en cuestión es que necesitamos algún código que active, perdón, no lo dije, pero por ahí lo supuse como obvio. ¿Cómo se degrada una proteína? ¿Quién degrada las proteínas? Se degradan solas, explotan. ¿Qué hacen? ¿Cómo se degrada? Una enzima. Ahora, la enzima, ¿cómo sabe que tiene que degradar a esa proteína y no a la de al lado? ¿Cómo sabe? Miren esto. En la sangre hay albúminas, hay globulinas, hay anticuerpos y hay insulina. ¿Cómo saben que hay que degradar la insulina y no las albúminas? Si están una al lado de la otra. La secuencia de los péptidos es lo que lo determina, y ahí la secuencia más importante es la secuencia que se llama PEST. P-E-S-T. Como se acuerdan todos, la forma de escribir los aminoácidos tienen dos alternativas, en realidad tres. Una con el nombre del aminoácido, otra con una letra identificatoria del aminoácido y por último, con tres letras. Por ejemplo, yo puedo llamar a un aminoácido al glutamato, nombre completo, lo puedo llamar GLU o E. Y yo decir, ¿por qué usas la E y no la G? Bueno, y a la glutamina y a la glicina, ¿qué le pongo? Todo empieza con G. Algunos aminoácidos respetan la letra de inicio y otros aminoácidos, como la letra de inicio ya se la asigné a otro aminoácido, utilizo otra letra del alfabeto. ¿Está claro? Fíjense que la prolina, ¿con qué letra se abrevia? Con P. Bien, fácil. El glutamato con E. ¿Por qué con E? Porque la G está aplicada para la glicina. La serina con S, buenísimo, y la treonina con T. ¿Está claro? Cuantas más secuencias PES tenga esa proteína, más rápido se va a regular. Y el punto en cuestión es que vamos a encontrar que entonces algunas proteínas casi no tienen secuencia PES. Por ejemplo, ahí dice que el colágeno tiene una vida media de varios meses. Bien, ¿de qué está hecho el colágeno? Averigüen. ¿Cuántos aminoácidos tiene el colágeno? Las proteínas, ¿cuántos aminoácidos hay? En general, digo, proteicos, ¿cuántos aminoácidos hay? Aminoácidos que forman proteínas, ¿cuántos son? 20. Bien, el colágeno, veamos cuántos tiene
La primera pregunta es, ¿cómo tiene repartido esos 20? ¿Tendrá los 20 o tendrá algunos? No es lógico que tenga solo algunos, ¿eh? No, el colágeno justo en particular es una proteína tan rara que no tiene los 20 aminoácidos. No, no, tiene una estructura muy particular el colágeno. Está formado prácticamente por tres aminoácidos a gran escala. Lisina, prolina y la hidroxiprolina, que ni siquiera es un aminoácido, es un derivado de la prolina. ¿Sí? Bien, entonces, ¿tiene prolina? Sí. ¿Tiene serina? ¿Tiene treonina? ¿Tiene glutamato? ¿Resultado cuál es? ¿Tiene secuencia PES? Y entonces no se degrada rápido. ¿Se entiende el planteo? Otras proteínas, vamos a ver que en vez de tener una única secuencia PES, por ahí tienen 20, 30. Y cuantas más secuencias PES tenga, la probabilidad de que se encuentre con una proteasa que rompa esa proteína es más alta. ¿Está claro? Bien, en todas las células tenemos proteasas intracelulares. Por ejemplo, en el músculo hay dos proteasas de importancia que son la calpaína y la catepsina. Una está en el lisosoma, la otra está en el lisosoma. Una se activa por calcio, la otra por pH bajo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Y cuándo actúan? Cuando necesitan degradar una estructura muscular. ¿Para qué necesitas degradar músculo? Es una forma, pero no es la más común. Bien, ¿qué pasa cuando vos haces ejercicio? Supónganse que tengo la mala idea de ir al gimnasio. Bien, ¿qué haces en el gimnasio? Yo saco selfies. Bien, ¿qué debería hacer en el gimnasio? Ejercicio. Bien, entonces hacemos ejercicios. ¿Y qué haces cuando haces ejercicios? Estimulas qué? La síntesis de proteínas en los músculos. Es más, dependiendo del tipo de ejercicio que hagas, vas a estimular más la formación de más masa muscular o simplemente de que esa masa muscular se marque más. ¿Vieron eso? Bien. ¿Cómo hacemos eso? A nivel bioquímico me refiero, ¿no? ¿Cómo hago para que un músculo crezca? Se rompen las fibras y se vuelven a formar. Necesito proteasas que primero rompan las estructuras para formar otra forma. Entonces, continuamente estamos destruyendo y formando. ¿Para eso qué necesito? Proteasas. ¿Está claro? Bien. Esos péptidos resultantes se van a degradar hasta aminoácidos. ¿Sí? ¿Quiénes son las proteínas encargadas, quiénes son las enzimas encargadas de degradar los péptidos aminoácidos? Endopeptidasas que también están en el citosol. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Por ejemplo, tenemos proteasas en los lisosomas. ¿Sí? Ahora voy a destinarme a lo que se llama el proteasoma. ¿Sí? El proteasoma es una vía de proteólisis selectiva. Cuando digo una vía de proteólisis selectiva, ¿qué significa? ¿Proteólisis qué es?
Estructura de proteínas. ¿Por qué selectiva? Veamos, supongamos que no fuera selectiva. Se rompería. ¿Vos querés que se rompan todas? No. ¿Qué querés que se rompan? Algunas. Por esas algunas que tenemos que hacer, seleccionarlas, con lo cual necesitamos un mecanismo de selección. Calpaínas, recién las nombraba, que son cisteína proteasas que se activan por calcio. Y por último, súper importantes hoy en todo lo que es la regulación celular, las caspasas. Son proteínas que lo que hacen es romper a ciertas proteínas que derivan en lo que es la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Bien, es una muerte celular programada. ¿Pero quién la ejecuta? Las caspasas. ¿Qué pasa si las caspasas no hacen su trabajo? Las células no se mueren. ¿Y qué pasa si las células no se mueren? Se acumulan. Eso nunca es bueno. Porque si se acumulan muchas células que no están haciendo su trabajo, ¿qué significa? ¿Sí? Claramente. ¿Qué pasa? Hagámoslo al revés. ¿Qué pasa si las caspasas laburan demasiado? Te apoptosan todo. Bien, se te van muriendo las células y por lo tanto, eso tampoco está bien. Con lo cual necesitamos mucha regulación. ¿Sí? Bien. Los lisosomas tienen catepsinas, había dicho antes, que son proteasas que destruyen proteínas captadas por endocitosis. Bien, también pueden destruir proteínas de cualquier organismo. Genial. ¿Cómo seguimos? Las proteasas rompen a las proteínas y después las endopeptidasas. Y las carboxipeptidasas transforman los péptidos en aminoácidos. Y tengo aminoácidos de vuelta. ¿Está claro? Veamos el complejo multienzimático denominado proteasoma. Habíamos dicho que ¿qué hacía? Proteólisis selectiva. Bien, lo que va a hacer este sistema es proteasomas. Los proteasomas que también son conocidos como la proteína clave del proteasoma es la ubiquitina. La ubiquitina es una proteína que, como su nombre lo indica, ubicuo significa que está en todos lados. ¿Dónde hay ubiquitinas? En todas las células. ¿Sí? Bien, ¿está? De ahí viene el nombre. ¿Sí? Es una proteína muy chiquita. ¿Y qué función va a cumplir? Tenemos tres enzimas que van a actuar sobre este sistema ubiquitina que va a requerir ATP, va a estar en el citosol y funciones importantes de las ubiquitinas, por ejemplo, eliminar proteínas reguladoras de vida media, corta o breve, y eliminar, fundamental, proteínas anormales o plegadas de modo erróneo. Por ejemplo, ¿conocen alguna enfermedad causada por proteínas mal plegadas? A mí se me ocurren varias. Veamos, ¿qué es la encefalitis espongiforme bovina? EEB. Transmisible al ser humano como variante de Creutzfeldt-Jakob. ¿Qué es eso? ¿Quién la causa? Sí, pero es infecciosa.
y vos comés esa proteína, pasa a través del intestino, llega al cerebro y genera que tus proteínas cerebrales se empiecen a plegar mal. Es buenísimo. No sé por qué te morís, pero si no, bien. ¿Y cómo se llama la enfermedad? Dije, encefalitis espongiforme bovina. ¿Saben por qué se llama así? Encefalitis, ¿a qué hace referencia? Inflamación del encéfalo. Espongiforme, ¿a qué le suena? Bien, el cerebro te queda como una esponja. Quedan las células de la glía y no quedan las neuronas. Esa bovina porque afecta a los bovinos. El nombre más común de la enfermedad es enfermedad de la vaca loca. ¿A qué se debe? A una proteína mal plegada. ¿Sí? Y además, en este caso, si la pasamos de un huésped a otro, se puede contagiar. No es la forma más común de contagiarse eso, pero existe. ¿Y conocen la enfermedad de Alzheimer? ¿Qué la causa? O sea, ¿cómo sabemos que una persona tiene Alzheimer? Además de que se olvida las cosas, porque todos podemos ser olvidadizos. No, quiero confirmar que es Alzheimer y no demencia por cualquier otro fin. Bien, a nivel neuronal que hay proteínas mal plegadas. Con lo cual, si domináramos bien este sistema, podríamos evitar que ocurra. ¿Cómo? Porque no lo dominamos bien. Si yo pudiera manejar esto, digo, tomate esta pastilla y la ubiquitina hace el laburo, elimine el Alzheimer. Es buenísimo, pero nada. Cuando haga eso me dan el premio Nobel. Primero tendría que sentarme a investigar, pero ¿sí? Claro la importancia que tienen estas proteínas. ¿Qué más hacen estas proteínas? Yo me quedé con las mal plegadas, que me parecía lo más interesante, pero también sobre qué trabajan. Sobre las proteínas reguladoras. ¿Y qué hacen las proteínas reguladoras? Regulan. ¿Cómo? ¿Qué hacen las proteínas? Activan o inactivan rutas metabólicas. ¿Está clara la importancia? Tres enzimas. Una enzima que es la activadora, una ligasa y una transferasa forman el sistema ubiquitino. Tres es un sistema multienzimático. Bien, hay un montón de variantes de la enzima 1 activadora y una particularidad que tiene esta enzima es que el carboxilo terminal de la ubiquitina primero va a formar un tioéster, es decir, un enlace éster con azufre, oxígeno, y eso va a ser acarreado por una pirofosfatasa, o sea, se va a romper una ATP, una AMP y pirofosfato y el pirofosfato baja. Bien, ahora ese tioéster se transfiere a la ubiquitina y después se cataliza una transferencia de la ubiquitina hacia el grupo epsilon amino de un residuo de lisina de la proteína blanca. Básicamente lo que tengo son tres pasos. ¿Ven acá la ubiquitina que tiene el extremo carboxilo? Bien, el ATP en que se transforma en MPI, pirofosfato. O sea, gasto, entre comillas, es un solo ATP, pero gasto, entre comillas, dos, porque volver a formarlo. Bien, ¿y esto qué me permite? Que se una. ¿Ven acá el azufre a la enzima 1? Me queda la ubiquitina unido a la enzima 1. ¿Lo ven? ¿Y después qué hago? Paso el residuo de azufre de la enzima 1 a la enzima 2.
Entonces la ubiquitina ahora que me queda unido a la enzima 2. Y por último, esta ubiquitina va a acceder a través de la enzima 3 a una proteína cualquiera que tiene una lisina y esa lisina va a ser ubiquitinizada. Dicho de otra forma, que me queda una proteína con ubiquitina. ¿Está claro hasta ahí? Bien, ¿terminamos? No, nunca. Cuando pregunto terminamos siempre no. Bien, ¿cómo sigue esto? Este proceso se hace varias veces, con lo cual la proteína no solo queda con una sola ubiquitina, sino que queda con varias ubiquitinas. Y cuantas más ubiquitinas tenga, va a tender a ser captada por el proteasoma completo. Veamos. La enzima 1 es la activante, se ubiquitiniza, que pasa por la enzima conjugante de la enzima 1 a la enzima 2, que pasa por la ligasa, que lo pasa a la enzima 3, y la proteína sustrato, la proteína degradar, todos proteínas acá, con lo cual es un lío de lo que estoy hablando. Pero, ¿ven la rosa clarito? Esta proteína es el sustrato, esa es la proteína a degradar. Y la enzima 3 le va a ceder la ubiquitina al extremo epsilon lisina de esta proteína sustrato. Ahora, ¿qué me queda? La proteína sustrato me queda con una ubiquitina. Y esto vuelve a pasar varias veces, con lo cual me va a quedar con varias ubiquitinas. ¿Lo ven acá? Cuantas más ubiquitinas tenga, va a tender a ser captada por esta estructura que se llama CAP, este cilindro 20S que está formado por una estructura proteica que mete a la proteína, ¿lo ven? Y la va a romper transformándola en oligopéptidos. Y las ubiquitinas van a quedar el poliubiquitina, que después se va a romper formando ubiquitinas libres, para que esas ubiquitinas libres sean utilizadas de vuelta como señales. Cuantas más ubiquitinas tenga una proteína, más posibilidad de que el cilindro 20S lo capte. O sea, a esta que tiene uno solo lo podría captar, sí, pero muy poco probable. Y a esta que tiene 4 veces más de probabilidad de ser captada. Cuantas más ubiquitinas tenga, ¿qué pasa? Bien. ¿Se entendió esto? ¿Y todo esto de qué depende? De la selectividad de la enzima 3. Es quien cede la primera ubiquitina al extremo epsilon lisina. ¿Está? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Bien. Pregunta. ¿La ubiquitina es la enzima que degrada las proteínas? No, ¿qué es? Es la señal. Es como levantar la mano y pegarme a mí. ¿Sí? Es la señal para la degradación. ¿Está claro? Bien. Puntos importantes. Vamos a ver que hay intercambio de aminoácidos interórganos después de la absorción. Ahora, observen algunos aminoácidos en particular. La alanina sale del músculo, del intestino y del riñón. ¿Y a dónde van a parar? Al hígado. ¿Lo ven? ¿Para transformarse en qué? En glucosa. Y por resultado urea también. El único tejido que produce urea a gran escala es el hígado.
La serina, ¿a dónde va a parar? Al hígado. Y el músculo le manda valina, que es un aminoácido muy particular, al cerebro. Y el otro aminoácido, acá estrella, es la glutamina, que ven que sale de varios tejidos, sobre todo el músculo. También podemos decir que la glutamina sale del cerebro y va a parar al riñón, ¿sí? O van a parar al hígado, ¿no? Esto es por la absorción. Fíjense que, ¿por qué el cerebro necesita valina? ¿Por qué valina y no treonina o no glicina? ¿Se entiende la pregunta? ¿Por qué uno sí y otro no? ¿Para qué sirven los aminoácidos? ¿Para qué sirven los aminoácidos? Es obvia la respuesta. ¿Para qué sirven? Para formar proteínas. Bien. ¿Y de qué dependen las proteínas de cada tejido? ¿Las proteínas del cerebro son iguales a las proteínas del músculo? Si fueran iguales, bien, ¿tendrán la misma composición? No. Con lo cual podemos afirmar que los zombies tienen un déficit de valina. ¿Qué? ¿Qué atacan los zombies? El cerebro. Bien, comen cerebro porque tienen un déficit de valina. ¿Se entendió el concepto? Que cada aminoácido, o sea, que todos los tejidos no tienen la misma cantidad de proteínas, que todos los tejidos no tienen la misma composición de proteínas. Es más, siguiendo con la estupidez de los zombies, yo podría decir es, el ser humano sintetiza las proteínas que necesita el ser humano, con lo cual en el ser humano están todas las proteínas que el ser humano necesita. La mejor forma de obtener proteínas para un ser humano, ¿cuál sería? Comerse un humano. ¿Sí? Así de ilógico. ¿Sí? Sigo con la lógica zombie. Bien. Catabolismo general, mapa de los aminoácidos. ¿Qué hacemos? Proteínas. ¿Dónde está mi mouse? Acá, proteína. Intracelular, proteínas que ya no sirven. Proteínas de la dieta. ¿En qué se transforman en? Aminoácidos. ¿Qué hago con los aminoácidos? O lo degrado y obtengo grupo amonio y un esqueleto carbonado. ¿Sí? El esqueleto carbonado lo mando a través de los alfa-cetoácidos al ciclo de Krebs y lo que obtengo es energía. ¿Sí? Por otro lado, ¿qué hago con el grupo amonio? O biosíntesis, ¿sí? Que puede ir a nucleótidos, aminoácidos o aminas biológicas, o fundamentalmente a la formación de esta molécula que se llama carbamilfosfato. El carbamilfosfato que me va a terminar dando urea a través de qué cosa? Del ciclo de la urea. Pero fíjense acá como dato importante que el ciclo de la urea está conectado al ciclo del ácido cítrico a través de lo que se llama la derivación del aspartato arginino succinado. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿se entendió todo este camino? Acá hay algo que no está dibujado, pero estos aminoácidos se podrían degradar de esta forma o perfectamente podrían ser utilizados para la síntesis de una nueva proteína. Recuerden que el fin principal de los aminoácidos, ¿cuál es? La proteína. ¿Está claro? Bien, ¿cómo llegan los aminoácidos al intestino, a la célula intestinal? A través de transportadores. ¿Se acuerdan que lo vimos esto en digestión de monogástricos? Y los transportadores son específicos por tipo de aminoácidos. Hay 5 tipos de transportadores característicos. ¿Ah?
¿De qué depende cada transportador? Del grupo de aminoácidos que pasen. La gran mayoría forman una difusión facilitada a través de sodio, como vimos el sistema de absorción de la glucosa, que requiere que en la parte vasolateral del enterocito haya muy activas bombas sodio-potasio TPasa para mantener las concentraciones. Y ese va a ser el principal mecanismo de transporte secundario. El segundo está dado por una difusión facilitada. ¿Sí? Bien, llegan los aminoácidos y algunos pueden ser utilizados como tales para la síntesis proteica. ¿Y los otros qué hacemos? Observen estas dos moléculas. La de arriba es un aminoácido, ¿no ven? La de abajo, ¿qué es? Un alfa-cetoácido. Esto es un alfa-aminoácido porque tiene un grupo amino, el carbono alfa. La de abajo, ¿qué es? Un alfa-cetoácido. Y lo que tiene es un grupo ceto. ¿Está claro acá? Bien, esta es la forma de degradación más típica de los aminoácidos. El aminoácido en que se transforma es alfa-cetoácido y el alfa-cetoácido ingresa al ciclo de Krebs. Pasamos para atrás. ¿Qué había acá? Un alfa-cetoácido. ¿De dónde salió? Del grupo amino. ¿Ven que acá perdió el amino y se fue a otro lado? Todavía no vimos a dónde, pero se fue. ¿Sí? Bien, vayamos a ver por dónde van los aminoácidos. Aminoácidos de la dieta, aminoácidos de la proteína celular, formamos un montón de aminoácidos. ¿Se ve ahí la estructura de los aminoácidos? Fíjense que todos los aminoácidos tienen la misma estructura, salvo la prolina. Tengo el carboxilo ionizado, el grupo amino ionizado, el carbono alfa y después un resto. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué me van a dar? Un alfa cetoácido. El grupo carboxilo queda igual y lo que cambia ¿qué es? El grupo amino por un grupo carbonilo. ¿Lo ven? Bien, ¿a qué se debe eso? A que hay un aminoácido, ¿sí? Mejor dicho, hay un alfa-cetoácido que habitualmente es el alfa-cetoglutarato. ¿Le suena alfa-cetoglutarato de algún lado? ¿De dónde sale? ¿Dónde está el alfa-cetoglutarato? En Krebs. Bien, el alfa-cetoglutarato está en Krebs. ¿Y en qué se va a transformar? En glutamato. ¿Cómo se transformó el alfa-cetoglutarato en glutamato? ¿Ven el grupo ceto? ¿En qué se transformó? En un grupo amino. ¿Lo ven? ¿Y este grupo amino de dónde viene? De la aminoácido. ¿Y este grupo ceto a dónde fue a parar? O sea que acá hay una reacción como de intercambio donde un aminoácido cede del grupo amino a un alfa-cetoácido para transformarse en un alfa-cetoácido y el alfa-cetoácido se transforma en un aminoácido. Pues bueno, es lo mismo entonces. No, ¿por qué? Porque acá puedo agarrar cualquier aminoácido y transformarlo en un alfa-cetoglutarato para obtener el glutamato. ¿Lo claro hasta acá? Bien, alanina del músculo. ¿Por qué alanina? ¿Por qué este aminoácido en particular? Porque la alanina, observen qué pasa acá. ¿Ven acá la alanina? ¿En qué se transforma? ¿Cómo? ¿Qué perdió la alanina? El grupo amino. ¿Y en qué se transformó? En un grupo ceto. Dicho de otra forma, otra vez estoy intercambiando un grupo amino por un grupo ceto. ¿Y de dónde sale eso? Bueno, eso sale otra vez de un aminoácido que cede su grupo, perdón, un alfa-cetoácido que cede su grupo ceto para obtener su grupo amino. ¿Está claro hasta acá? Bien, ¿dudas con esto? ¿Terminamos?
La glutamina, observen, la glutamina tiene dos grupos amino. El grupo amino típico que vemos en el alfa-aminoácido y después tengo acá abajo otro grupo amino. ¿Lo ven? Bien, este grupo amino se puede decarboxilar y ¿qué obtengo? Glutamato. O sea, todo converge al glutamato. ¿Se entendió? Y todo eso va a derivar posteriormente que el glutamato ceda también el grupo amino y se va a degradar en amoníaco, urea o ácido úrico. ¿Está claro? Amoníaco, urea o ácido úrico. ¿De qué depende que sea amoníaco, urea o ácido úrico? Del animal. Los peces son amonotéricos y lo que liberan al agua es directamente grupo amonio. ¿Claro? El grupo amonio, como característica, tiene una fuerza osmótica muy alta, con lo cual consume la eliminación de un grupo amonio suelto, implica también la eliminación de mucho agua. Pero a los peces mucho no le importa porque viven en el agua. Tienen un problema de que los peces no se mueren de deshidratación, salvo que los saques de la pecera. ¿Claro? Bien, fíjense que en la misma categoría metemos también a las larvas de anfibios que viven en el agua y a todos los vertebrados acuáticos, excepto los mamíferos. ¿Está claro? Después tenemos los uroténicos, una molécula que genera menos presión osmótica, pero que implica dejar un carbono. Tengan en cuenta que el carbono se podría haber transformado en energía. Acá se transformó todo en energía. Acá, ¿qué pasó? Parte de la energía quedó metida en la urea. ¿Qué encontramos ahí? Fundamentalmente vertebrados terrestres, también los tiburones van a ser uroténicos. Esto va a generar, por ejemplo, que en el metabolismo de los tiburones haya mucho mayor cantidad de urea en el músculo y que tengan un olor más ureico. Es un motivo por el cual cuando se consumen tienen esa característica. No se pueden inspeccionar igual, por ejemplo. Por último, tengo los unicotélicos, donde aparecen las aves y los reptiles, que lo que degrada, lo que liberan, ¿qué es? Ácido úrico. ¿Ven ahí la molécula de ácido úrico? Bien, primer detalle, la molécula de ácido úrico tiene un problema de naming, un problema de nombre. ¿Cómo se llama? Ácido úrico. ¿Está todo bien? Díganme dónde está el grupo carboxilo. ¿Ven el grupo carboxilo? ¿No tiene grupo carboxilo? ¿No era que los ácidos se llamaban ácidos porque tenían grupo carboxilo? ¿Está claro? Bien, hay muchas moléculas orgánicas que las llamamos ácidos y que efectivamente no lo son. O mejor dicho, tal cual lo vemos acá, no lo son. Si cambio el pH, por ahí podemos dibujarla de alguna forma. ¿Se entendió? Todos los carbonos que salen, fíjense que tienen un grado de oxidación, pero el grado de oxidación que tienen en el caso de el ácido úrico es menor que en el caso de los mamíferos que sacan urea, y claramente en el amoníaco no hay, amonio no hay carbonos. Están todos sí. Bien, entonces, los aminoácidos se transforman en alfa-cetoácidos y el alfa-cetoácido va a parar a ser agua y dióxido de carbono en el ciclo de Krebs, o podemos dar esqueletos de 3 y 4 carbonos para obtener glucosa.
O también, que acá no está escrito, pero los alfa-cetoácidos dan esqueletos, 3 y 4 átomos de carbono, que también, dependiendo de cómo se almacenen, podrían darnos cuerpos cetónicos. ¿Sí? Donde se realiza toda la acción metabólica de los aminoácidos. Adivinen qué tejido es. El hígado. En esta materia todo se resuelve con el hígado. Bien, los aminoácidos se metabolizan en el hígado. ¿Dónde se produce la urea? En el hígado. Bien, ¿por dónde se excreta la urea o el ácido úrico? Por orina. O sea, el órgano encargado va a ser el riñón. Pero la pregunta típica de dónde se forma la urea, la respuesta cuál es? El hígado. ¿Claro? Fíjense que la insuficiencia hepática depende de dónde dé y qué esté alimentando, va a generar diferentes tipos de problemas. La insuficiencia renal no filtra. Entonces, si el riñón no filtra, se acumula urea y tenemos que ver para qué destino la destinamos. Claro, pero la urea, ¿quién la forma? El hígado. ¿Está claro? Y todo el amoníaco generado, de alguna forma va a llegar al hígado. O sea, el hígado es el único que hace el ciclo completo para degradar todo esto. Bien, ¿cómo se trasladan la mayoría de los grupos amino? Como dije antes, el grupo amino solo tiene un problema de pH, es muy alcalino, y un segundo problema que es osmótico. Es altamente osmótico, con lo cual generaría mucho, tanto en la presión osmótica como en el... Los grupos amino se trasladan uniéndose a un glutamato para transformarlo en glutamina. ¿Está claro? El único tejido que cambia esto es el músculo, que en vez de liberar glutamina hacia sangre, lo que va a liberar es alanina, como vimos antes. ¿Por qué alanina? Porque el músculo, al hacer glucólisis, transforma la glucosa en piruvato, se acumula piruvato por falta de oxígeno, y ese piruvato puede ser intercambiado a alanina, además de ser intercambiado a lactato, como vimos en el ciclo de, como habíamos visto en la glucólisis. Los destinos son dos. Fíjense que si lo destino a lactato, oxido NAD, mientras que si lo destino a este mecanismo, vamos a verlo después, pero no se oxida nada. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a sintetizar urea. Los pasos básicos, el primero es lo que se llama transaminación. El pasar del grupo amino de un aminoácido al glutamato para transformarse en alfa-cetoácido. ¿Está? Después tengo que degradar el glutamato para transformarlo en amoníaco. Y luego tengo que transportar el amoníaco y hacer urea. Empecemos por la primera parte que va a ser la síntesis de aminoácidos. Sí, perdón, la síntesis de aminoácidos no. La transferencia de los grupos a otro grupo. ¿Sí? Que básicamente es esto. Tengo alfa-cetoglutarato y lo voy a transformar en glutamato. ¿Qué cambió? El alfa-ceto por el grupo amino. Y acá tengo un L-aminoácido que se transforma en alfa-cetoácido. ¿Está claro? Esto es la transaminación. Esto es, fíjate que esta es una de las transaminasas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué necesito para transaminar? El aminoácido y qué más. La enzima y qué más.
alfa-cetoglutarato que se va a transformar en glutamato. ¿Claro? ¿Dudas con esto? ¿No? Porque se va a complicar. Porque acá estamos viendo que el alfa-cetoglutarato se transforma en glutamato, con lo cual esta enzima va a ser una de las importantes. Pero también el piruvato se va a transformar en alfa-cetoácido más alanina. Y fíjense todos los aminoácidos que podemos poner. A su vez, la alanina se puede transformar con alfa-cetoglutarato en glutamato. Estoy transaminando. ¿Qué estoy transaminando? Un aminoácido. ¿Cuál? Todos estos. Fíjate, si el aminoácido fuera alanina, entra acá abajo. Si el aminoácido fuera aspartato, por ejemplo, entraría, fíjense que el aspartato no puede entrar en la vía segunda. Entraría o en la última, o también puede entrar en la de arriba, donde el aspartato más piruvato se transforma en oxalacetato más alanina. ¿Sí? Bien, ahora podemos ver otros aminoácidos, como, no sé, eh, veamos la serina. La serina va a quedar como un ácido láctico, oxidado. ¿Sí? Cada aminoácido va a quedar, el grupo amino se transforma en otro. Ahora, cualquier aminoácido puede ser tomado por el oxalacetato y aspartato va a producir. Bien, y todos se transforman en glutamato al final. ¿Lo ven? ¿Y qué pasa con el glutamato? El glutamato se va a oxidar generando una desaminación oxidativa y el glutamato se va a transformar también en alfa-cetoglutarato. ¿Está claro? ¿Se entendió? Bien, muchas células tienen varias aminotransferasas. Las dos aminotransferasas que más les tendrían que sonar son la alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa. Una conocida como ALT y la otra conocida como AST. O también las podemos llamar con el nombre antiguo. Glutamato piruvato transferasa o glutamato oxalacetato transferasa. ¿Está claro? Estas enzimas, al estar presentes en todas las células o en muchas células, se utilizan para evaluar el daño celular. Como son fáciles de medir, cuando aparecen en sangre, sabemos que esto es debido a qué cosa? A un daño celular. ¿Cuál es el tejido que más aminotransferasas tiene? El hígado. Con lo cual, ¿qué significa en un análisis de sangre que te den altas las transaminasas? En principio, si no tiene ningún síntoma, el problema está en el hígado. Ahora, si viene por dolor cardíaco o no puede respirar, vos ocultás si el corazón hace cualquiera, se llama infarto de corazón. ¿Y qué pasa cuando tenés un infarto de corazón? Te suben las enzimas. ¿Pero por qué suben las enzimas? ¿Dónde estaban estas enzimas? Adentro de la célula. ¿Por qué te suben las enzimas? Porque se liberaron. ¿Y por qué se liberaron? Porque hay ruptura celular. O sea, lo que te marcan estas enzimas, ¿qué es? Ruptura celular. Lo que no te dicen es de qué tejido. Eso lo tenés que... Por eso es que el, el análisis bioquímico solo no tiene mucho sentido. Yo soy partidario de que el análisis bioquímico eh, es posterior a la semiología.
¿sí? No me gustan los veterinarios que no tocan los animales. Si te querés dedicar a hacer clínica de perros y gatos, tocalos. Fíjate. ¿Sí? Yo por eso no me dedico. Bien, fíjense que estas enzimas, las aminotransferasas, son delta G cercano a cero. ¿Qué significa eso? Que dependiendo de las concentraciones, ¿para dónde va? ¿Para un lado o para el otro? O sea, yo puedo formar alfa-cetoglutarato o destruir alfa-cetoglutarato y formar glutamato, si lo requirieras. ¿Claro? Tengan en cuenta que para formar ciertos aminoácidos, como la cisteína, primero tendría que haber formado la base estructural. La pregunta es, ¿tengo todas las enzimas para formar toda la base carbonada? Si no las tengo, no las puedo utilizar. ¿Tá? Ven acá que dice PLP. ¿Quién es el PLP? El PLP es el piridoxalfosfato. En realidad no lo consumimos como piridoxalfosfato, sino que lo que consumimos es el piridoxal, conocido habitualmente como vitamina B6. ¿Claro? La vitamina B6 viene en, digamos, es importante solo en dos tejidos importantes. Uno es en la aminotransferasa, pero mucho más importante en la glucógeno fosforilasa. ¿Sí? ¿Está? Espérenme un cachito que ahí vengo. Dejo de grabar un cachito, háganme acordar que dejé de grabar. ¿Eh? ¿Por qué no? Te piden una cosa. ¿Por qué no hacerlo? Hay que ver a qué hablar. Claro. Yo espero que no sea tan malo. ¿Está? Terminamos con este tema, hacemos un recreo y nos cambiamos de aula. ¿Sí? Bien, piridoxal fosfato, vitamina B6. Punto importante, puse a grabar de vuelta. ¿Qué? No, ya puse a grabar. Acá, sí, sí, ya puse. El piridoxal fosfato es importante, dije, en dos reacciones. Aminotransferasa, pero mucho más importante en glucógeno fosforilasa. La falta de vitamina B6 va a estar dado por, digamos, si no tenemos suficiente vitamina B6, ¿qué te va a faltar? Si te falta piridoxal fosfato. Si te falta piridoxal fosfato, ¿qué enzimas no funcionan? La glucógeno fosforilasa, ¿qué hace? Rompe el glucógeno y lo transforma en, ¿para qué? Bien. ¿Y el piridoxal fosfato acá qué hace? Transforma los aminoácidos en qué? En alfa-cetoácidos, ¿para qué? O sea, ¿en qué se transforma la falta de vitamina B6? El síntoma clásico va a ser, entonces, si vos querés tener mucha energía, hay que tomar mucha vitamina B6. Glucógeno fosforilasa. ¿Sí? En las dos es importante. ¿Sí? Bien, y actúa de una forma particular esta enzima. Veamos, síganme en esto. Vean lo que vamos a decir. La aminotransferasa es una enzima que tiene el piridoxal fosfato
donde el carbono del piridoxalfosfato va a estar unido a un carbonilo. Acá, ¿ven el carbonilo? ¿Estoy marcando? Bien. Entra un aminoácido, saca una molécula de agua y en ese lugar, a donde antes les mostraba el carbonilo, lo que se va a unir que es el aminoácido, una unión covalente. Y ahora me va a quedar una unión que se llama iminoácido. Fíjense que el grupo amino se une al carbono, ¿lo ven? Y el doble enlace se forma en el alfa aminoácido. ¿Lo ven acá? El aminoácido que ingresó, en vez de tener un enlace simple, carbono-nitrógeno, ahora que tiene un enlace doble. Y encima tiene cuatro uniones este amoníaco, perdón, este nitrógeno. Cuatro uniones para el nitrógeno, esto no va bien. Claro, ¿qué va a pasar? Lo que va a ocurrir es que se va a salir la molécula y va a ingresar de vuelta la molécula de agua, dando lugar a un alfa-cetoácido. Pero, ¿cómo quedó la enzima? En vez de quedar con el piridoxal fosfato, queda como piridoxamina fosfato. Dicho de otra forma, en este grupo carbonilo, que me quedó ahora un grupo amino. Entonces no es piridoxal fosfato, que es piridoxamina fosfato. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Se entiende o no? Bien. Ahora, salió el alfa-cetoácido, ingresa el alfa-cetoglutarato, forma de vuelta esta unión de iminoácido acá, ¿ven? La unión carbono doble enlace con el nitrógeno y el nitrógeno otra vez queda con carga positiva. ¿Y qué ocurre? Sale glutamato, se lleva el grupo amino y ingresa nuevamente el oxígeno. Y me queda piridoxal fosfato como en la enzima original. ¿Está claro? Todo el efecto radica en la vitamina B6, que hace todo el efecto de transformación de grupo amino a grupo carbonilo. ¿Sí? ¿Dónde más aparece el piridoxal fosfato? Bien, fíjense que el piridoxal fosfato va a quedar unido y puede darte una piridoxamina y generar una transaminación, que es lo que ya vimos. Segundo camino, puede decarboxilar a un aminoácido generando una amina activa. El aminoácido pierde el grupo carboxilo y directamente ¿qué me queda? Un aminoácido sin grupo carboxilo. Es decir, que me queda una amina. Les doy el ejemplo más importante que tenemos a nivel fisiológico con esto. El aminoácido histidina se decarboxila y se transforma en histamina. ¿Y qué es la histamina? Por ahí no lo conocen así. ¿Alguien tomó alguna vez algún antihistamínico? ¿Para qué? ¿Cuándo tomas antihistamínico? Cuando tenés alergia. ¿Por qué tomas un antihistamínico cuando tenés alergia? Para curar de la alergia. Bien, ¿qué es lo que genera los síntomas de la alergia? La histamina. Entonces, cuando vos
por algún motivo consumís algo que genera una reacción alérgica, lo que en el cuerpo que sube la histamina. ¿Claro? Y esa es la forma más común de que te suba la histamina en el cuerpo. De hecho, también hay una intoxicación alimentaria por consumo de pescados que parece ser una alergia y en realidad es una intoxicación que consumís directamente. En vez de vos producir la histamina, porque algo te dio alergia, el pescado traía mucha histamina y te lo comiste y es como comerte una inyección de alergia. Es bastante frecuente, ya la van a ver más adelante. ¿Lo claro? Dos vías, transaminación, decarboxilación. Tercera vía, importantísima a nivel bacteriano. Agarro un aminoácido L y lo transformo en aminoácido D. Giro el grupo amino del lado L al lado D. ¿Y esto por qué es importante? Porque en las bacterias aparecen aminoácidos D, como por ejemplo la D-alanina, que es constituyente de las paredes bacterianas. ¿Está claro? ¿Se entendió esto? Terminamos con las transaminaciones y vemos que el mismo mecanismo de transaminación también sirve para la decarboxilación o para transformar un aminoácido L en D que aparece en las bacterias. ¿Lo claro? ¿Dudas con esto? Último paso. Al fin y al cabo todo quedaba en glutamato. Recuerdan que todos los aminoácidos terminaban en glutamato. ¿Y qué hago con el glutamato? El glutamato lo vamos a transformar en alfa-cetoglutarato. ¿Cómo? Por una decarboxilación. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es deshidrogenar con la glutamato deshidrogenasa. Observen lo que hace la glutamato deshidrogenasa. Es una enzima rara. ¿Por qué digo rara? ¿Qué figura como cofactor primario? ¿Qué dice? No dice NAD y NADP, dice NAD y entre paréntesis hay una P. ¿Y por qué la P está entre paréntesis? Porque a veces es NAD y a veces es NADP. Cuando le saco el grupo amino, es NAD. Pero si quiero hacer la reacción reversible, es NADP. O sea, la enzima con qué trabaja, con NAD o NADP. ¿Se entendió hasta acá? Tiene un intermediario, no me interesa, sí es importante que es una enzima regulada por la presencia de ADP y GDP que hacen, aumentan esta reacción. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Transformando grupos amino en qué? En alfa-cetoglutarato. ¿Y el alfa-cetoglutarato qué te va a dar? Energía. ¿Sí? ¿Y quién se inhibe? Lo inhibe el alto contenido de energía y el alto contenido de NAD reducido. Otra vez una situación. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Dudas? Bien. Último paso que nos queda ver de esto, pero lo hacemos después del recreo, es transformar a la glutamina en glutamato. Si se acuerdan, en el tercer paso habíamos visto las transaminaciones. Quedaba que la glutamina se tenía que transformar en glutamato. Característica de la glutamina tiene dos grupos amino, uno el del glutamato, que va a salir de esta forma, y un segundo grupo amino, el carbono de epsilon, que es el que vamos a ver cómo sacamos después. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hacemos un recreo? Bien. Dejo de compartir, dejo de grabar. ¿Dónde está la grabación?